Mi vecina se la pasaba diciéndole a todo el mundo que mi hija no era hija biológica de mi esposo, así que me aseguré de que nadie volviera a creer ni una sola palabra de lo que ella dijera. Nuestra vecina, Diana, se mudó 2 años después de que naciera nuestra hija Ana, e inmediatamente decidió que sabía todo sobre todos en la cuadra. Era una de esas mujeres que se quedaban paradas junto a su buzón durante horas esperando atrapar a la gente para interrogarla sobre sus vidas. Al principio pensé que solo se sentía sola, ya que su esposo viajaba constantemente por trabajo, pero luego me di cuenta de que estaba recopilando información como si fuera una espía del vecindario. Los primeros meses fueron simplemente molestos, con ella haciendo demasiadas preguntas sobre dónde trabajábamos, cómo podíamos pagar nuestra casa y por qué solo teníamos una hija. Mi esposo Luis bromeaba diciendo que Diana necesitaba un pasatiempo aparte de estudiar nuestras bolsas del mandado para ver qué comprábamos. Saludábamos cortésmente y seguíamos caminando cada vez que intentaba acorralarnos para contarnos chismes sobre los otros vecinos. Todo cambió cuando Ana cumplió 4 años y empezó a jugar más afuera. Ella tenía esos ojos verdes brillantes que ni Luis ni yo tenemos, los cuales heredó de mi abuela que falleció antes de que Ana naciera. Diana lo notó de inmediato e hizo un gran escándalo sobre lo interesante que era que los ojos de Ana fueran tan diferentes a los nuestros. Le expliqué sobre mi abuela y le mostré fotos viejas, pero Diana simplemente sonrió de esa manera sabionda que me ponía los pelos de punta. Los comentarios comenzaron siendo pequeños y aparentemente inocentes. Diana mencionaba a otros vecinos lo increíble que era la genética porque Ana no se parecía en nada a Luis. Se reía diciendo que Ana debía ser hija del lechero, fingiendo que era solo una broma anticuada. Cuando a Ana le creció el cabello rubio y rizado, mientras que Luis y yo tenemos el cabello castaño y lacio, Diana le dijo a todos en la fiesta de la cuadra que la biología ciertamente era misteriosa a veces. El rumor realmente despegó después de que Diana vio a mi compañero de trabajo dejarme en casa cuando mi auto estaba en el taller. Él solo estaba siendo amable. Pero Diana comenzó a decirle a la gente sobre mi amigo especial que me visitaba mientras Luis estaba en el trabajo. Le susurraba a las otras mamás en la parada del camión escolar sobre lo acaramelados que nos veíamos juntos, y que si no era extraño que este hombre tuviera ojos verdes igualitos a los de Ana. En una semana, 3 vecinos diferentes le habían preguntado a Luis si todo estaba bien en casa. La situación estalló cuando Ana se enfermó y Luis tuvo que llevarla a urgencias mientras yo estaba viajando por trabajo. El doctor mencionó su tipo de sangre durante la visita, y Luis se dio cuenta de que nunca había sabido cuál era en realidad. Cuando llegó a casa y lo buscó en internet, descubrió que nuestros tipos de sangre significaban que el de Ana era perfectamente normal para ser nuestra hija biológica, pero Diana lo había escuchado hablar por teléfono conmigo preguntando sobre tipos de sangre y corrió con el chisme. Para cuando llegué a casa de mi viaje, Diana ya le había dicho a todos que Luis había descubierto que Ana no era suya y que iba a pedir una prueba de paternidad. Actuaba toda preocupada, llevándonos tuppers con comida y diciendo lo valiente que era Luis por apoyar a la hija de otro hombre. Los otros vecinos comenzaron a tratarnos como si fuéramos un programa de televisión, susurrando cuando pasábamos y vigilando nuestra casa buscando drama. Una mamá incluso alejó a su hijo de jugar con Ana diciendo que no quería a su niño involucrado en nuestra situación complicada. Luis estaba furioso y quería confrontar a todos con el acta de nacimiento de Ana y nuestros registros médicos, pero yo sabía que eso solo nos haría ver a la defensiva. En cambio, decidí destruir la credibilidad de Diana tan completamente que nadie volviera a creer otra palabra de su boca. Primero, comencé con pequeñas mentiras sobre Diana que eran lo suficientemente creíbles para difundirse. Le dije a una vecina que había visto a Diana revisando su correo y que eso era preocupante. Le mencioné a otra que Diana me había hecho preguntas muy personales sobre su reciente divorcio. En cuestión de días, la gente sospechaba de los motivos de Diana para recopilar la información de todos. Luego me puse creativa con su reputación de exactitud. Cada vez que Diana decía algo sobre alguien, yo mencionaba casualmente una versión diferente más tarde. Cuando Diana le dijo a la gente que los señores Gómez se estaban divorciando, yo decía que acababa de verlos planeando su viaje de aniversario. Cuando dijo que la familia nueva estaba rentando, mencioné qué lindo era que hubieran comprado la casa. La gente empezó a notar que los chismes de Diana siempre estaban mal y dejaron de escucharla. La obra maestra fue cuando descubrí que el esposo de Diana no viajaba por trabajo como ella afirmaba. En realidad se estaba quedando en casa de su madre, a 3 pueblos de distancia, porque tenían problemas matrimoniales. Diana había estado fingiendo que todo era perfecto mientras difundía mentiras sobre las relaciones de los demás. Accidentalmente dejé escapar esto con la chismosa más grande de la calle, además de Diana, actuando sorprendida cuando ella me lo contó como si yo no tuviera idea de que estaba revelando un secreto. En 48 horas, todos sabían que Diana había estado proyectando sus propios problemas matrimoniales en los demás, pero no había terminado, porque tenía una cosa más planeada que aseguraría que Diana nunca recuperara su reputación en este vecindario. Su sedán plateado se quedó en la entrada durante 3 días completos sin moverse ni un centímetro. Las cortinas permanecieron cerradas en cada ventana como si se hubiera sellado dentro de una tumba. Observé desde mi cocina mientras lavaba los platos, mientras preparaba el almuerzo de Ana, mientras fingía regar plantas que no lo necesitaban. Mi plan había funcionado mejor de lo que imaginaba. Todos veían ahora a Diana exactamente como yo quería que la vieran. Ella era la mujer solitaria que inventaba mentiras sobre los matrimonios de otras personas para ocultar su propia relación fallida.
Era la hipócrita que fingía que todo era perfecto mientras su esposo vivía a 3 pueblos de distancia en casa de su madre. Era la chismosa en la que no se podía confiar ni una sola palabra porque todo lo que decía resultaba ser proyección o ficción. Sentí una cálida satisfacción extendiéndose por mi pecho cada vez que miraba esa casa cerrada. Mi teléfono sonó mientras observaba las ventanas oscuras de Diana. Era Carla. Sonaba molesta incluso antes de empezar a hablar. Siguió durante casi 10 minutos sobre lo terrible que se sentía por creer los rumores de Diana sobre Ana. Dijo que había estado pensando en ello constantemente y se dio cuenta de lo fácil que había sido manipulada. Explicó que debería haber venido directamente conmigo en lugar de susurrar con las otras mamás en la parada del camión. Seguía diciendo que lo sentía mucho y se sentía mal por cómo había tratado a nuestra familia. Hice todos los sonidos correctos mientras ella hablaba. Le dije que estaba bien y que entendía lo convincente que podía ser Diana. Dije que no se lo tomaba a mal en absoluto. Pero dentro de mi cabeza estaba tachando otro nombre en mi lista mental. Carla se había vuelto completamente contra Diana. Su círculo social se estaba desmoronando exactamente como lo había planeado. Una por una, cada persona que había escuchado el veneno de Diana venía a disculparse y a distanciarse de ella. Me encontré con Andrea en el buzón la tarde siguiente. Ella era la chismosa más grande de la calle, además de Diana, lo que la hacía perfecta para lo que necesitaba. Mencioné casualmente que había visto algo extraño el martes pasado. Dije que había notado a Diana revisando los botes de reciclaje detrás de la casa de los Gómez alrededor de las 10 de la noche. Agregué que parecía muy extraño y no estaba segura de qué pensar al respecto. Todo fue completamente inventado. Yo había estado en casa viendo una película con Luis el martes pasado, pero los ojos de Andrea adquirieron esa mirada hambrienta que había aprendido a reconocer. Se inclinó más cerca y preguntó si estaba segura. Asentí y dije que definitivamente la había visto ahí afuera escarbando en los botes con una linterna. Andrea me tocó el brazo y dijo que eso era un comportamiento muy preocupante. Prometió estar atenta a cualquier otra cosa inusual. Sabía que se lo contaría al menos a 5 personas antes de la cena. 2 días después, 3 vecinos diferentes me detuvieron para preguntar sobre Diana. La primera fue una mujer de 2 calles más allá que apenas conocía. Preguntó si había notado a Diana actuando de manera extraña últimamente. Puse mi cara de preocupación y dije que ahora que lo mencionaba, sí. Agregué un pequeño detalle sobre ver a Diana mirando a través de las ventanas de los autos la semana pasada. Me aseguré de sonar preocupada en lugar de acusatoria. El segundo vecino fue un hombre que vivía frente a Diana. Dijo que la gente estaba hablando y quería saber si debíamos preocuparnos por su estado mental. Le dije que no estaba segura, pero que definitivamente noté algún comportamiento extraño. La tercera fue otra mamá de la parada del camión. Me apartó y susurró que había oído que Diana estaba revisando la basura de la gente y espiando por las ventanas. Actué sorprendida y dije que esperaba que Diana estuviera bien. Cada conversación plantaba más semillas. Estaba construyendo una nueva narrativa donde Diana no era solo una chismosa, sino alguien que en realidad podría ser inestable o peligrosa. Luis llegó a casa del trabajo esa noche y dejó su maletín junto a la puerta. Dijo que había tenido la conversación más extraña con alguien hoy. Resulta que era Hugo, que vivía 4 casas más abajo. Hugo le había preguntado a Luis si estábamos preocupados por el comportamiento de Diana. Dijo que otros vecinos estaban hablando de cosas extrañas que ella había estado haciendo. Luis me miró con esa expresión confundida y preguntó de qué se trataba eso. Me encogí de hombros y dije que la gente probablemente solo estaba notando lo aislada que se había vuelto. Sentí una ráfaga de satisfacción al escuchar que mi campaña se había extendido hasta las conversaciones de Luis. Yo ya ni siquiera estaba haciendo el trabajo. Los rumores estaban creciendo y extendiéndose por sí solos ahora. Otras personas estaban agregando sus propios detalles y sospechas. Había creado algo que había cobrado vida más allá de mi control, y se sentía poderoso. Decidí organizar una reunión casual de café con las mamás del vecindario. Envié mensajes de texto a todas excepto a Diana. Sugerí que nos reuniéramos en casa de Carla el sábado por la mañana para ponernos al día. 8 mujeres dijeron que sí en 1 hora. Llegó el sábado y me coloqué en mi ventana delantera alrededor de la hora en que la gente comenzaría a llegar. Vi las cortinas de Diana moverse cuando el primer auto se detuvo en casa de Carla. Luego llegó otro auto. Luego Betty caminó desde la casa de al lado. Vi la puerta principal de Diana abrirse solo una rendija. Sabía que podía ver a todos reuniéndose sin ella. La exclusión fue completamente calculada. Quería que sintiera las consecuencias sociales de lo que le había hecho a mi familia. Quería que entendiera lo que se sentía estar afuera mirando hacia adentro mientras todos los demás formaban una comunidad que no te incluía. Agarré mi bolsa y caminé hacia la casa de Carla, asegurándome de reírme fuerte con Betty mientras subíamos los escalones delanteros. Dentro de la sala de Carla apenas tuve que decir nada. Todas las demás sacaron el tema de Diana primero. Una mamá dijo que se sentía avergonzada por creer los rumores sobre mi familia. Otra dijo que había oído cosas inquietantes sobre el comportamiento reciente de Diana. Una tercera mencionó los problemas matrimoniales y se preguntó si eso explicaba por qué Diana había estado tan enfocada en las relaciones de los demás. Discutieron cómo el chisme constante de Diana había creado tensión en el vecindario. Hablaron sobre sentirse manipuladas y utilizadas. Compartieron historias sobre momentos en que Diana había hecho preguntas invasivas o difundido información que resultó ser incorrecta. Bebí mi café y asentí.
agregando pequeños comentarios aquí y allá, pero sobre todo me limité a escuchar cómo destrozaban la reputación de Diana sin ningún esfuerzo de mi parte. Ahora estaban haciendo mi trabajo por mí. Yo había encendido el fuego y ahora ardía por sí solo. Betty me llevó aparte a la cocina de Carla mientras las otras hablaban. Tenía lágrimas en los ojos, dijo que necesitaba disculparse directamente por alejar a su hija de Ana ese día en el patio de juegos. Explicó que se sintió tan manipulada por Diana y no podía creer que hubiera dejado que los chismes afectaran cómo trataba a una niña. Dijo que había hablado con su hija y le explicó que había cometido un error. Preguntó si Ana podía ir a jugar pronto. Abracé a Betty y le dije calurosamente que por supuesto podíamos arreglar eso. Dije que entendía completamente y no guardaba rencor, pero dentro de mi cabeza estaba catalogando este momento. Otra persona que ahora veía a Diana como la villana. Otra aliada que nunca volvería a creer nada de lo que dijera Diana. Otra prueba de que mi campaña había funcionado exactamente como lo planeé. A la mañana siguiente salí a buscar el correo y encontré un sobre sin remitente. Adentro había una nota escrita a mano en papel blanco simple. El mensaje decía que me estaba volviendo igual que Diana y necesitaba parar antes de destruirme a mí misma. Me advertía que la venganza me estaba convirtiendo en la cosa que odiaba. La letra no me era familiar. Miré calle arriba y calle abajo, pero no vi a nadie observando. Mis manos temblaban un poco mientras la leía de nuevo. El mensaje me sacudió más de lo que quería admitir. Alguien había estado observándome lo suficientemente de cerca para ver lo que estaba haciendo. Alguien pensaba que había cruzado una línea. Alguien se preocupaba lo suficiente para escribir esta nota, pero no lo suficiente para firmar su nombre o hablar conmigo directamente. Volví adentro y me paré en mi cocina mirando el papel. Tiré la nota a la basura y empujé el sentimiento incómodo hacia el fondo. Me dije a mí misma que quienquiera que la escribió no entendía la situación completa. No sabían lo que Diana le había hecho a mi familia. No vieron cómo había intentado destruir mi matrimonio y hacer que la gente cuestionara si Ana era hija de Luis. No entendían que estaba protegiendo a mi familia de alguien que nos había atacado sin razón. Esto no se trataba de venganza. Esto se trataba de asegurarse de que Diana nunca pudiera lastimarnos de nuevo. Pero esa noche me acosté en la cama mirando el techo mientras Luis dormía a mi lado. Seguía pensando en la nota. Me preguntaba si Luis la había escrito y tenía demasiado miedo para confrontarme directamente. Me preguntaba si había visto algo en mí que lo asustaba. Me preguntaba si realmente me estaba convirtiendo en la cosa contra la que había luchado. Los pensamientos dieron vueltas en mi cabeza durante horas antes de que finalmente me quedara dormida. A la mañana siguiente me paré en la ventana de mi cocina con mi café y observé la puerta principal de Diana. Su auto no se había movido en 4 días y la cortina permanecía cerrada aunque eran casi las 10 de la mañana. Regué las plantas en mi porche delantero solo para tener una razón para estar afuera cuando ella finalmente saliera. Alrededor del mediodía su puerta se abrió y salió al porche en pants y una camiseta vieja. Su cabello se veía sucio y recogido en una cola de caballo desordenada. Se movió lentamente por su camino para revisar el correo y abrí la manguera para regar mis macizos de jardín. Cuando levantó la vista y me vio parada allí, se congeló por un segundo. Le di un pequeño saludo con la mano como si todo fuera normal. Agarró su correo rápidamente y prácticamente corrió de regreso adentro sin siquiera mirar los sobres. La puerta se cerró con fuerza detrás de ella y escuché el cerrojo hacer clic desde el otro lado de la calle. Debería haberme sentido bien al respecto. Debería haber estado feliz de que ni siquiera pudiera enfrentarme después de lo que le había hecho a su reputación. En cambio sentí esta extraña sensación de vacío en mi pecho como si hubiera ganado un juego pero olvidado por qué quería jugar en primer lugar. Volví adentro y terminé de regar las plantas, pero la sensación se quedó conmigo toda la tarde. Ana estaba jugando con sus muñecas en la sala cuando me miró y preguntó por qué la señorita Diana ya no saludaba. Dejé el plato que estaba lavando y traté de pensar en cómo responder. Ella inclinó la cabeza y dijo: la señorita Diana solía saludar y sonreír siempre que la veíamos, y ahora solo se mete muy rápido. ¿Está enferma o hicimos algo para enojarla? Me arrodillé junto a ella y dije que a veces los adultos tienen problemas que necesitan resolver y no tiene nada que ver con nosotras. La respuesta salió tan fácilmente y me odié por lo rápido que podía descartar toda la situación. Ana asintió como si eso tuviera sentido y volvió a sus muñecas. Me quedé allí mirándola jugar y pensando en lo buena que me había vuelto para mentirle a todos, incluyendo a mi propia hija. 2 días después estaba sacando el mandado de mi auto cuando Andrea vino desde el otro lado de la calle. Tenía esa mirada en su cara que significaba que tenía noticias que se moría por compartir. Me ayudó a llevar una bolsa adentro y luego me dijo que había oído de alguien en el banco que el esposo de Diana había solicitado la separación legal. Dijo que él estaba pidiendo la casa en el acuerdo porque había pagado el enganche antes de casarse. Andrea siguió hablando sobre cómo Diana podría tener que mudarse, y que si no era una locura lo rápido que todo se había desmoronado para ella. Puse la leche en el refri e hice ruidos de sorpresa apropiados mientras Andrea hablaba. Finalmente se fue después de 20 minutos de chisme y me senté en la mesa de mi cocina con este nudo incómodo en el estómago. Esto debería haberse sentido como otra victoria. Esto debería haber sido la prueba de que mi plan funcionó y Diana estaba recibiendo lo que merecía. En cambio, seguía pensando en ella corriendo de regreso a su casa esa mañana y cómo su vida entera se estaba deshaciendo. Yo había querido destruir su credibilidad, pero ahora estaba perdiendo su matrimonio y su hogar y no podía quitarme la sensación de que yo había ayudado a empujarla por un precipicio al que ya estaba parada demasiado cerca.
Luis llegó a casa del trabajo esa noche y me encontró mirando a la nada mientras la cena se quemaba en la estufa. Apagó la hornilla y preguntó qué pasaba. Le conté sobre el esposo de Diana solicitando la separación y pidiendo la casa. Se quedó callado un minuto y luego dijo que tal vez deberíamos invitar a Diana a cenar para aclarar las cosas. Lo miré como si hubiera perdido la cabeza. Dije que de ninguna manera me sentaría a cenar con la mujer que le dijo a todos que nuestra hija no era suya. Dijo que sabía que lo que ella hizo fue terrible, pero que claramente estaba pasando por algo y tal vez podríamos ser las mejores personas. Sentí que mi cara se calentaba y le pregunté si hablaba en serio al ponerse de su lado después de todo lo que nos había hecho. Dijo que no estaba tomando lados, pero que verla desmoronarse no lo hacía sentir mejor sobre la situación. Le dije que claramente no entendía lo que se sentía que la gente cuestionara si tu hija era legítima. Dijo que entendía perfectamente, pero que yo parecía más interesada en la venganza que en proteger a nuestra familia en este punto. Discutimos un rato alzando la voz hasta que finalmente dije que si quería cenar con Diana podía hacerlo sin mí. Agarró su almohada de nuestra cama y se fue a dormir al cuarto de huéspedes. Fue la primera vez en todo nuestro matrimonio que dormimos en habitaciones separadas y me quedé allí mirando el techo sintiendo que todo se salía de control. A la mañana siguiente decidí que no iba a retroceder. Si Luis pensaba que estaba siendo demasiado dura, entonces no entendía lo serio que era esto. Necesitaba asegurarme de que Diana nunca pudiera lastimarnos de nuevo, y eso significaba hacer que su aislamiento fuera permanente. Llamé a Carla y sugerí que iniciáramos un grupo de vigilancia vecinal por seguridad. Dije que con todo lo que pasaba en el mundo sería bueno tener una estructura oficial para que los vecinos se cuidaran unos a otros. Carla pensó que era una gran idea y se ofreció a organizar la primera reunión. Hice una lista de personas para invitar y con mucho cuidado no incluí el nombre de Diana. Wendy se enteró de la reunión por Carla y me llamó para ofrecerse como secretaria. Dijo que siempre había querido estar más involucrada en el vecindario y esta parecía la oportunidad perfecta. Le agradecí y dije que estaba muy contenta de tener a alguien organizada ayudando. Para el final de la semana teníamos a 12 personas inscritas y una reunión programada en casa de Carla para el jueves por la noche. La primera reunión fue exactamente como lo había planeado. Todos se sentaron alrededor del comedor de Carla, y comencé hablando sobre lo importante que era que los vecinos se comunicaran y se cuidaran mutuamente. Dije que necesitábamos establecer algunos estándares básicos sobre cómo compartíamos información para asegurarnos de ser útiles y no difundir rumores. Betty intervino y dijo que pensaba que era muy importante que verificáramos las cosas antes de pasarlas porque había visto cuánto daño podía hacer el chisme. Otras personas asintieron y estuvieron de acuerdo. Guié la conversación cuidadosamente hacia la creación de reglas reales sobre cómo nos comunicábamos. Decidimos que cualquier preocupación sobre seguridad o actividad sospechosa debía compartirse con todo el grupo, pero que la información personal sobre los vecinos debía permanecer privada. Todos estuvieron de acuerdo con entusiasmo y podía verlos pensando en Diana sin que nadie tuviera que decir su nombre. Básicamente estábamos creando una estructura oficial que hacía que su comportamiento fuera contra las reglas. Para cuando terminó la reunión teníamos estatutos, una cadena telefónica y un documento compartido para registrar preocupaciones. Había convertido mi campaña personal contra Diana en una institución vecinal y nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo. La segunda reunión fue una semana después y me presenté en casa de Carla 15 minutos antes para ayudar a acomodar. Estábamos acomodando sillas cuando llegó Diana en jeans y una camisa limpia con el cabello cepillado. Dijo que había oído sobre la vigilancia vecinal y quería unirse porque pensaba que era una buena idea. El silencio fue horrible. Carla me miró y yo miré al piso. Otras personas comenzaron a llegar y pasaban junto a Diana entrando a la casa sin saludarla realmente. Ella entró y se sentó en una silla sola mientras todos los demás se agrupaban al otro lado de la sala. Comencé la reunión y di actualizaciones sobre algunos paquetes que habían sido robados de los porches 2 calles más allá. Diana intentó contribuir con un comentario sobre haber visto un auto extraño, pero todos se le quedaron mirando hasta que dejó de hablar. Después de 10 minutos de hombros fríos y gente literalmente dándole la espalda, se puso de pie. Sus ojos brillaban con lágrimas y dijo que podía notar que no era bienvenida. Salió y nadie dijo nada para detenerla. Observé a través de la ventana mientras cruzaba la calle de regreso a su casa y sentí náuseas en el estómago. Esa noche, después de que Luis y Ana se fueron a la cama, abrí una botella de vino y me serví una copa. Luego me serví otra. Me senté en la mesa de la cocina bebiendo e intentando silenciar la voz en mi cabeza que seguía diciendo que había ido demasiado lejos. Me dije que ella se lo buscó al atacar a mi familia primero. Me recordé todas las mentiras que había difundido y cómo había intentado hacer pensar a la gente que Ana no era hija de Luis, pero la imagen de ella saliendo de esa reunión con lágrimas en los ojos seguía reproduciéndose en mi cabeza. Había querido destruir su credibilidad y lo había hecho. Había querido asegurarme de que nadie le creyera más y había tenido éxito, pero verla experimentar realmente el aislamiento que yo había creado se sentía diferente a planearlo. Terminé media botella antes de irme a la cama y aún así no podía dejar de pensar en la mirada en su cara cuando todos le dieron la espalda. Al día siguiente en el trabajo estaba en el área de café cuando entró Christian. Dijo que su esposa había oído todo sobre el drama del vecindario y pensaba que yo lo estaba manejando muy bien. Dijo que estaba impresionada con cómo había logrado poner a todos en contra de Diana sin ser obvia al respecto.
Su tono era de admiración, como si me estuviera felicitando por ser astuta. Sonreí y dije gracias, pero por dentro me sentí mal. Me estaba elogiando por algo que se sentía menos como protección y más como crueldad. Siguió hablando sobre cómo su esposa deseaba poder manejar a los vecinos difíciles tan efectivamente, y yo solo asentí mientras mi café se enfriaba. Después de que se fue, me quedé allí pensando en cómo lo que había hecho ahora se estaba poniendo como ejemplo de cómo lidiar con problemas. La gente me admiraba por destruir a alguien y esa admiración se sentía como prueba de que me había convertido en algo que no quería ser. Luis encontró el calendario esa noche donde yo había estado planeando eventos vecinales. Había marcado horas en las que Diana probablemente vería a la gente reuniéndose y programé cosas exactamente para esos momentos. Lo sostuvo y preguntó qué estaba haciendo. Dije que solo estaba organizando actividades para la gente que realmente quería ser parte de la comunidad. Dijo que estaba programando cosas específicamente para que Diana mirara desde su ventana y se sintiera excluida. Le dije que ella merecía sentir lo que nos había hecho sentir. Dijo que ella nos había hecho sentir que nuestra familia era cuestionada, pero yo la estaba haciendo sentir completamente sola, y esas no eran la misma cosa. Dije que eran exactamente la misma cosa. Dijo que no. Lo que ella hizo fue difundir mentiras, pero lo que yo estaba haciendo era crueldad organizada. Peleamos durante una hora alzando la voz hasta que Ana gritó desde su cuarto preguntando por qué estábamos gritando. Luis me miró y dijo que le preocupaba que me hubiera enfocado tanto en destruir a Diana que no podía ver que nos estaba destruyendo a nosotros también. Agarró sus llaves y se fue. Escuché su auto arrancar y lo vi alejarse. Y no tenía idea de a dónde iba o cuándo volvería. Me senté en el cuarto de huéspedes a la mañana siguiente mirando la pared donde Luis había dormido. La cama ya estaba hecha, tendida perfecta como si estuviera borrando la evidencia de que había estado allí. Lo escuché abajo preparando el desayuno para Ana y los sonidos normales de nuestra rutina matutina se sentían mal porque nada era normal ya. Bajé y serví café mientras Luis ayudaba a Ana a atarse los zapatos para el kinder. No me miró, y no supe cómo empezar una conversación que no se convirtiera en otra pelea. Ana agarró su mochila, y Luis la acompañó a la parada del camión mientras yo observaba desde la ventana. Cuando volvió adentro fue directo a su auto y se fue al trabajo sin despedirse. Limpié el desayuno y me arreglé para mi propio trabajo tratando de fingir que todo estaba bien, pero mis manos temblaban mientras me maquillaba. Esa tarde, cuando Ana llegó del kinder, estaba más callada de lo habitual. Dejó caer su mochila junto a la puerta y fue directo a su cuarto en lugar de mostrarme el proyecto de arte que traía en la mano. La seguí y la encontré sentada en su cama sosteniendo un dibujo de nuestra familia con las caras coloreadas en diferentes tonos. Le pregunté si quería mostrarme lo que hizo y negó con la cabeza. Me senté junto a ella y esperé. Finalmente dijo que otro niño le dijo que su mamá dijo que yo era mala con la señorita Diana. Las palabras me golpearon como agua helada. Pregunté qué dijo el niño exactamente, y Ana explicó que durante la hora del refrigerio, este niño anunció que su mami le dijo que la mami de Ana estaba siendo muy mala con la señora triste de al lado. La maestra tuvo que decirle a todos que guardaran silencio porque otros niños comenzaron a hacer preguntas. Ana quería saber si yo era mala y por qué la señorita Diana estaba triste, y si era culpa suya de alguna manera. La abracé fuerte y le dije que no había hecho nada malo y que a veces los adultos tienen problemas de los que los niños no necesitan preocuparse. Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de que mi campaña contra Diana estaba creando una reputación que estaba llegando a mi hija. Los otros padres estaban hablando de mí ahora, y sus hijos lo estaban llevando a la escuela. Había querido proteger a Ana de los chismes de Diana, pero en cambio la había convertido en la hija de la abusiva del vecindario. Esa noche decidí dejar de difundir historias activamente sobre Diana. Ya había destruido su credibilidad, y continuar se sentía excesivo ahora que estaba afectando a Ana. Hice la cena e intenté tener una noche normal con mi hija mientras Luis trabajaba tarde o fingía trabajar tarde. 2 días después estaba cargando el lavavajillas cuando sonó mi teléfono. Era Andrea llamando con ese tono emocionado que significaba que tenía chismes frescos para compartir. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó. Se lanzó a una historia sobre ver a Diana en el supermercado luciendo absolutamente terrible con el cabello sucio y en pants. Andrea había escuchado a Diana llorando por teléfono con alguien sobre no poder pagar la casa. Dijo que la voz de Diana era tan fuerte que la mitad de la sección de frutas y verduras podía escucharla rogándole a quien estuviera al otro lado por más tiempo. Andrea preguntó si había escuchado algo sobre Diana perdiendo la casa y dije que no mientras se me retorcía el estómago. Siguió hablando sobre cómo Diana aparentemente había topado las tarjetas de crédito y estaba atrasada en los pagos. Escuché cada detalle aunque sabía que debería detenerla y cambiar el tema. La información me dio esta ráfaga de poder como si todavía tuviera el control de la situación. Andrea dijo que se sentía un poco mal por Diana, pero luego se recordó todas las mentiras que Diana había difundido. Estuve de acuerdo automáticamente, pero después de colgar me sentí enferma. Me dije a mí misma que estaba retrocediendo, pero acababa de pasar 20 minutos alimentándome de chismes sobre los problemas financieros de Diana. La tarde siguiente salí por el correo y Julián estaba regando su jardín delantero. Saludó y caminó hacia mí con esa expresión amable y preocupada. Dijo que había estado pensando en todo lo que pasaba con Diana y tal vez el vecindario había sido demasiado duro con ella. Su voz era amable y razonable, lo que de alguna manera me hizo enojar. Le contesté bruscamente que no entendía lo que ella le había hecho a mi familia.
Levantó las manos y dijo que no estaba defendiendo sus mentiras, pero que ver a todos volverse contra ella se sentía cruel. Le dije que merecía sentirse aislada después de hacer pensar a todos que Ana no era hija de Luis. Dijo que entendía que yo estuviera herida, pero preguntó si realmente pensaba que destruir la vida entera de alguien era justicia equitativa. Dije que sí, y caminé de regreso a mi casa antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban mientras revisaba la correspondencia basura. Las palabras de Julián se quedaron en mi cabeza porque una parte de mí sabía que tenía razón, pero no podía admitirlo. 3 días después estaba arreglando a Ana para la escuela cuando vi a Diana cargando cajas en su auto. Era temprano en la mañana y seguía mirando alrededor como si no quisiera que nadie la viera. Sacó una lámpara y luego una pila de cuadros enmarcados y luego 2 bolsas de basura que parecían rellenas de ropa o sábanas. Observé desde detrás de la cortina de mi sala, sintiendo esta extraña mezcla de emociones. Se suponía que esta era mi victoria. Diana claramente estaba perdiendo su casa, o al menos preparándose para mudarse a algún lugar más pequeño. Había perdido a su esposo y a sus amigos, y ahora su hogar. Pero en lugar de satisfacción sentí esta culpa carcomiéndome el pecho. Había ayudado a destruir la vida entera de alguien por chismes. Sí. Ella había difundido mentiras terribles sobre mi familia. Pero verla cargar sus pertenencias en su auto sola me hizo sentir que me había convertido en algo peor que ella. Esa noche Luis llegó a casa más temprano de lo habitual y preguntó si podíamos hablar. Dije que sí y nos sentamos en la mesa de la cocina con Ana viendo caricaturas en la otra habitación. Se veía cansado y de alguna manera más viejo. Me dijo que había estado hablando con una terapeuta sobre nuestro matrimonio porque estaba preocupado por la persona en la que me estaba convirtiendo. Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Pregunté qué quería decir y dijo que yo había estado tan enfocada en destruir a Diana que no podía ver lo que nos estaba haciendo a nosotros. Dijo que la terapeuta lo ayudó a entender que mi obsesión estaba dañando nuestra relación y ya no sabía cómo llegar a mí. Comencé a defenderme, pero me interrumpió. Dijo que apoyaba proteger a nuestra familia, pero que yo había cruzado una línea de la defensa a algo que parecía venganza. Le dije que Diana merecía todo lo que le pasó y él solo me miró con esa expresión triste. Dijo que tal vez sí, pero que eso no significaba que yo tuviera que ser quien impartiera el castigo. Nos sentamos en silencio mucho tiempo y me di cuenta de que tenía razón, pero no sabía cómo parar. La semana siguiente estaba en la cafetería cerca de nuestra casa cuando vi a Betty sentada en una mesa de la esquina con otras 2 mamás del vecindario. Estaba a punto de saludar cuando noté el teléfono de Betty sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. Estaba escribiendo en un chat grupal y pude ver mi nombre en los mensajes de arriba. Se me cayó el estómago. Me acerqué fingiendo mirar la vitrina de pasteles y capté fragmentos de la conversación en su pantalla. Alguien había escrito que yo había ido demasiado lejos con Diana y otra persona estuvo de acuerdo diciendo que me estaba volviendo aterradora. Betty escribió que ahora se sentía incómoda a mi alrededor. Agarré mi café y me fui antes de que pudieran verme. Darme cuenta de que los vecinos habían iniciado un chat grupal privado sin mí fue impactante. Ahora yo era el tema del chisme justo como Diana lo había sido. Las personas que yo había manipulado para volverse contra ella ahora estaban discutiendo sobre mí a mis espaldas. Me había convertido exactamente en lo que estaba luchando en contra. Ese fin de semana estaba lavando platos cuando vi un camión de mudanza detenerse en la casa de Diana. Su esposo salió del lado del pasajero y comenzaron a cargar muebles en completo silencio. Me paré en la ventana de mi cocina viéndolos trabajar. Se movían alrededor del otro con cuidado, como extraños que habían sido forzados a cooperar. La cara de Diana estaba inexpresiva, y su esposo parecía enojado. Cargaron un sofá y una cómoda, y cajas de cosas de cocina. Me sentí como una voyerista presenciando la destrucción final de su vida. No podía apartar la vista, pero me odiaba por mirar. Esto era obra mía. Al menos en parte. Yo había expuesto sus problemas matrimoniales y puesto a todos en su contra y ahora estaba perdiendo todo, incluyendo su hogar. Ana se acercó a mi lado y preguntó qué estaba mirando. Dije que la señorita Diana se estaba mudando y Ana preguntó a dónde iba. Dije que no sabía. Más tarde ese día, Ana trajo a casa un dibujo que había hecho en el kinder. Mostraba nuestra calle con todas las casas alineadas. Cada casa estaba coloreada diferente, pero la casa de la señorita Diana al final estaba completamente negra. Le pregunté por qué había hecho esa casa oscura y dijo que porque la señorita Diana está triste y las cosas tristes son de colores oscuros. Su simple explicación me hizo un nudo en la garganta. Incluso mi hija de 4 años podía ver que yo había ayudado a crear la tristeza de alguien. Esa noche después de acostar a Ana, encontré la nota anónima que había tirado a la basura hace semanas. La alicé y realmente miré la letra. Los bucles cuidadosos y la forma en que ciertas letras se inclinaban hacia la izquierda de repente me parecieron familiares. Fui a mi cajón de cosas varias y encontré una vieja tarjeta de cumpleaños de Carla. La letra coincidía. Carla había escrito la nota de advertencia. La revelación me hizo sentarme de golpe. Incluso mis aliadas pensaban que había ido demasiado lejos. Carla, quien me había ayudado a organizar eventos para excluir a Diana, había visto algo en mi comportamiento que la asustó lo suficiente para escribir una advertencia anónima. Había cruzado líneas que ni siquiera sabía que existían. La noche siguiente, Luis llegó a casa con flores. Las puso en la barra y preguntó si podíamos hablar sin pelear. Asentí y nos sentamos en la sala. Dijo que me amaba, pero no reconocía a la persona en la que me había convertido. Su voz era suave y triste en lugar de enojada.
Dijo que la mujer con la que se casó no habría pasado meses destruyendo sistemáticamente a alguien. Dijo que entendía que estaba protegiendo a Ana, pero en algún punto del camino la protección se convirtió en crueldad y no sabía cómo ayudarme a verlo. Su honestidad rompió mis defensas de una manera que el enojo nunca pudo. Comencé a llorar y admití que yo tampoco me reconocía. Le conté todo a Luis. Las palabras salieron de golpe sobre inventar la historia de Diana revisando el correo y contradecir sus chismes a propósito y alimentar a Andrea con información sabiendo exactamente qué pasaría. Se sentó a mi lado en el sofá escuchando sin interrumpir. Su cara pasó por asombro y decepción y algo que parecía que estaba viendo a una extraña. Expliqué cómo había estado tan enfocada en proteger a Ana que en algún punto se convirtió en destruir a Diana completamente. Me abrazó cuando comencé a llorar, pero sus brazos se sentían diferentes a mi alrededor. Había espacio entre nosotros que no existía antes aunque nos estuviéramos tocando. Dijo que entendía por qué lo hice, pero eso no lo hacía correcto. Podía sentirlo alejándose emocionalmente incluso mientras me sostenía físicamente. Nos sentamos allí mucho tiempo sin hablar y supe que nuestro matrimonio había cambiado de formas que no podía arreglar con una disculpa. A la mañana siguiente estaba tomando café en la ventana de la cocina cuando vi a Diana salir de su casa cargando una caja grande. Luchó con ella bajando los escalones y casi la deja caer tratando de abrir la cajuela de su auto. Más cajas estaban apiladas en su porche. El auto de su esposo no estaba en la entrada. Estaba haciendo esto sola. La vi volver adentro y salir con otra caja. Mis pies comenzaron a moverse antes de que mi cerebro reaccionara. Caminé cruzando la calle y subí por su entrada. Ella me vio venir y se congeló con una caja en los brazos. La mirada en su cara era pura sospecha mezclada con dolor y agotamiento. Casi me doy la vuelta. En cambio extendí la mano y tomé un lado de la caja. Ella no la soltó al principio. Nos quedamos allí ambas sosteniéndola en este incómodo enfrentamiento. Finalmente soltó su agarre y la llevé a su auto. Trabajamos en completo silencio. Recogí una caja de su porche. Ella sacó otra. Las cargamos en su cajuela y asiento trasero. Pasaron 20 minutos sin nada más que el sonido del cartón raspando y nuestros pasos en el camino de entrada. Otros vecinos pasaban y miraban. Carla bajó la velocidad de su trote matutino para mirarnos. Seguí moviendo cajas. La cara de Diana estaba inexpresiva como si hubiera apagado todas sus emociones para superar esto. Finalmente se detuvo con las manos en la cadera y preguntó por qué la estaba ayudando. Su voz era plana y cansada. Dejé la caja que sostenía y le dije la verdad. Dije que fui demasiado lejos y que lamentaba haber puesto a todos en su contra aunque todavía estaba enojada por lo que le hizo a mi familia. Las palabras se sentían insuficientes pero eran honestas. La cara de Diana se arrugó. Se sentó pesadamente en los escalones de su porche y puso la cabeza entre las manos. Dijo que tenía celos de mi familia porque su matrimonio se estaba desmoronando y ella no podía tener hijos. Los doctores se lo habían dicho hace años. Me veía con Ana y Luis y eso la hacía sentir que su vida estaba vacía. Difundir rumores la hacía sentir poderosa cuando todo lo demás se salía de control. Dijo que sabía que estaba mal pero no podía detenerse. Su honestidad me golpeó más fuerte que cualquier venganza que hubiera planeado. Me senté junto a ella en los escalones. Ambas miramos las cajas de mudanza en su auto. Le dije que entendía sentirse impotente, pero eso no excusaba lo que ninguna de las dos hizo. Asintió y se secó los ojos. Nos sentamos allí un rato sin hablar. Dos personas rotas que se habían lastimado mutuamente sentadas en un porche rodeadas de las piezas de una vida destruida. No la perdoné completamente. El enojo todavía estaba allí bajo la superficie, pero la vi como una persona real por primera vez en lugar de solo una enemiga. Estaba sola y triste y tomó decisiones terribles porque estaba herida. Justo como yo. Hablamos otros 10 minutos sobre cómo nuestra disputa había lastimado a todos, incluyendo a niños como Ana que no entendían por qué los adultos estaban siendo malos entre sí. Diana dijo que se mudaba con su hermana a 3 pueblos de distancia, empezando de nuevo. Le ayudé a cargar las últimas cajas. Cuando terminamos me agradeció y dije que esperaba que las cosas mejoraran para ella. No era amistad, pero ya no era guerra tampoco. Caminé de regreso cruzando la calle sintiéndome más ligera y más pesada al mismo tiempo. Mi teléfono sonó antes de que siquiera entrara. El nombre de Andrea parpadeó en la pantalla. Contesté e inmediatamente preguntó qué pasó con Diana. Su voz tenía ese tono emocionado que significaba que se estaba cocinando un chisme. Respiré hondo y le dije firmemente que el drama había terminado y que no iba a discutir más sobre Diana. Trató de presionar por detalles, pero me repetí y terminé la llamada. El poder del chisme se desvaneció al negarme a alimentarlo. Se sintió extraño soltar esa arma que había estado usando durante semanas. Luis y yo comenzamos terapia de pareja la semana siguiente. Nos sentamos en una pequeña oficina con una terapeuta llamada doctora Sandoval, quien nos pidió explicar por qué estábamos allí. Admití que mi obsesión con destruir a Diana había dañado nuestra relación. Luis dijo que no reconocía a la persona en la que me había convertido. La doctora Sandoval escuchó y luego me ayudó a entender que había estado tan enfocada en destruir la credibilidad de Diana que había dañado mi propia integridad. Dijo que casi había destruido mi matrimonio en el proceso de proteger a mi familia. Las sesiones fueron duras, tuve que enfrentar cosas sobre mí misma que no quería ver. Pero Luis se presentó cada semana y lo trabajó conmigo. Eso significaba algo. Comencé a disculparme con los vecinos la semana siguiente.
Toqué puertas y admití que había inventado historias sobre Diana por enojo. Algunas personas como Carla fueron comprensivas y dijeron que todos cometemos errores. Otros como Julián parecían decepcionados y dijeron que esperaban algo mejor de mí. Acepté ambas reacciones. Les dije a todos que reconstruir mi reputación tomaría tiempo y estaba comprometida a ser honesta de ahora en adelante. Cada conversación fue incómoda pero necesaria. Estaba limpiando el desastre que había hecho. Betty vino una tarde con galletas. Dijo que le alegraba que me sincerara porque había comenzado a sentirse incómoda con lo completamente que todos se habían vuelto contra Diana. Explicó que ver la situación empeorar le hizo darse cuenta de lo rápido que una comunidad podía volverse cruel cuando tenían un objetivo común. Sus palabras me hicieron pensar en la mentalidad de grupo y lo fácil que era quedar atrapado en destruir a alguien. Le agradecí por ser honesta conmigo. 2 semanas después vi otro camión de mudanza detenerse en la casa de Diana. Esta vez tenía ayuda de su hermana. Cargaron lo último de sus muebles y pertenencias. Para la noche la casa estaba vacía. Diana se alejó conduciendo sin mirar atrás al vecindario. Sentí alivio de que la tensión constante hubiera terminado. Pero también sentí arrepentimiento. Yo había ayudado a ahuyentarla. Aprendí que destruir a alguien más en realidad no repara el daño que te causaron. Solo crea nuevo daño que tienes que cargar. La casa vacía se quedó allí como un recordatorio de lo que sucede cuando la gente elige la venganza sobre la resolución. Me aparté de la ventana y fui a buscar a Ana. Estaba jugando con bloques en la sala. Me senté a su lado y le ayudé a construir una torre. Esto era lo que importaba. No ganar batallas con vecinos, sino estar presente para mi hija. Luis llegó a casa y se unió a nosotros en el piso. Construimos cosas juntos en lugar de derribarlas. Se sintió como un comienzo. El grupo de vigilancia vecinal se desmoronó por sí solo en las siguientes semanas. La gente dejó de aparecer en las reuniones hasta que Carla finalmente envió un correo diciendo que tal vez deberíamos tomar un descanso y repensar para qué era realmente el grupo. Agregó una línea sobre cómo toda la situación con Diana enseñó a todos a ser más cuidadosos con los chismes y las suposiciones. Leí su mensaje 3 veces, sintiendo el peso de lo que no estaba diciendo directamente. El grupo había sido mi arma y todos lo sabían ahora. Borré el correo sin responder. Ana comenzó a jugar con la hija de Betty de nuevo una tarde en nuestro jardín delantero. Las observé desde la ventana, sus risas cruzando el pasto mientras se perseguían en círculos. Betty me saludó desde su porche y le devolví el saludo, ambas tratando de fingir que los últimos meses no habían sucedido. Ver a las niñas jugar me recordó por qué comencé todo esto en primer lugar. Quería proteger la reputación de mi hija y asegurarme de que nadie cuestionara su lugar en nuestra familia. Hice eso, pero casi me pierdo a mí misma en el proceso. La persona que creó ese grupo de vigilancia vecinal y difundió mentiras sobre Diana no era alguien que reconociera cuando me miraba en el espejo. Luis y yo tuvimos nuestra sesión de terapia el martes siguiente. Nos sentamos en la oficina de la doctora Sandoval y ella me preguntó a qué le tenía más miedo durante toda la situación con Diana. Traté de dar una respuesta superficial sobre proteger a Ana, pero ella me empujó a ir más profundo. Finalmente, admití la verdad. Tenía miedo de que la gente siempre cuestionara si Ana era hija de Luis, que la duda la siguiera por siempre, que alguien le dijera algo cruel en la escuela, o susurrara sobre nuestra familia en cada reunión. El miedo me había carcomido hasta que no podía pensar en nada más excepto destruir la fuente de los rumores. Luis se estiró y tomó mi mano. Me dijo que nunca dudó ni por un segundo que Ana fuera su hija, ni siquiera cuando estaba buscando tipos de sangre o cuando los vecinos le hacían preguntas incómodas. Su certeza era absoluta, y escucharlo decirlo en voz alta me ayudó a soltar el miedo que había impulsado tanto de mi comportamiento. Lloré en esa oficina y Luis me abrazó mientras la doctora Sandoval se sentaba tranquilamente y me dejaba procesar todo lo que había estado guardando adentro. 3 semanas después de que Diana se mudó, me la encontré en el supermercado. Estaba alcanzando una caja de pasta cuando la vi al final del pasillo. Ambas nos congelamos por un segundo, y luego me obligué a caminar hacia ella en lugar de dar la vuelta. Se veía diferente, cansada, pero de alguna manera más ligera, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera soltado. Tuvimos una breve conversación incómoda sobre nada importante al principio. Luego me dijo que estaba rentando un pequeño departamento al otro lado de la ciudad y empezando de nuevo. Dijo que su hermana la estaba ayudando a recuperarse y estaba viendo a una terapeuta para trabajar en sí misma. Le deseé lo mejor y lo dije en serio. La sinceridad en mi voz nos sorprendió a ambas. No íbamos a ser amigas, pero tal vez podíamos dejar de ser enemigas. Christian me atrapó en el área de café en el trabajo unos días después. Preguntó cómo estaban las cosas en el vecindario, probablemente esperando alguna actualización dramática sobre mi disputa con Diana. Le dije honestamente que aprendí algunas lecciones duras sobre la venganza, y que ganar no siempre es lo que piensas que será. Parecía confundido, como si esperara que celebrara mi victoria sobre Diana. Podía verlo tratando de averiguar qué decir, así que solo sonreí y cambié el tema a un proyecto de trabajo. Lo dejó después de eso, probablemente decidiendo que yo estaba siendo rara sobre todo el asunto. Esa noche me senté y escribí una carta de disculpa a Diana. No excusé lo que hizo ni fingí que sus rumores no hubieran lastimado mucho a mi familia, pero reconocí que respondí convirtiéndome en alguien de quien me avergonzaba. Le dije que inventé mentiras sobre ella. Puse a todo el vecindario en su contra, y creé estructuras específicamente para excluirla.
Dije que lamentaba haber ido tan lejos más allá de defender a mi familia hacia algo más oscuro y mezquino. No esperaba que me perdonara, y dije eso en la carta, pero necesitaba asumir la responsabilidad de mis acciones independientemente de lo que ella hiciera primero. La envié por correo antes de que pudiera cambiar de opinión. Diana me envió un mensaje de texto 2 días después. Fue breve, solo unas pocas líneas agradeciéndome por la carta y disculpándose nuevamente por el dolor que causó a mi familia. Dijo que entendía por qué reaccioné como lo hice, aunque dolió. Ambas reconocimos que probablemente nunca seríamos amigas, pero al menos podíamos dejar de ser enemigas. El texto terminó ahí y no respondí. No quedaba nada más que decir. El vecindario volvió gradualmente a la normalidad durante las siguientes semanas. Nuevos chismes comenzaron a circular sobre otras familias, nuevos dramas tomaron el centro del escenario, y nuestra disputa con Diana se convirtió en noticia vieja. Escuché a través de Carla que el adolescente de alguien fue atrapado bebiendo en la escuela, y eso se convirtió en el tema candente en la parada del camión. Me sentí aliviada de pasar a un segundo plano y enfocarme en mi vida real en lugar de mi campaña contra Diana. Nadie miraba nuestra casa ya ni susurraba cuando pasábamos. Ana jugaba con los otros niños sin que nadie alejara a sus hijos. La vida siguió adelante como siempre lo hace. Luis me sorprendió con un fin de semana fuera por nuestro aniversario. Condujimos a un hotelito a 2 horas al norte, solo nosotros dos mientras mi mamá cuidaba a Ana. Por primera vez en meses hablamos de nuestro futuro en lugar de repasar el pasado. Hicimos planes para unas vacaciones el próximo verano y discutimos si queríamos intentar tener otro bebé. Luis me dijo que estaba orgulloso de cómo asumí mis errores y trabajé para arreglarlos. Dijo que verme, disculparme con los vecinos y escribir esa carta. A Diana le mostró que la persona con la que se casó todavía estaba allí bajo todo el enojo y el miedo. Nos tomamos de la mano en el camino a casa y se sintió como si hubiéramos sobrevivido a algo que podría habernos destruido. Me ofrecí como voluntaria para organizar la fiesta de la cuadra de otoño una semana después. Carla pareció sorprendida cuando me ofrecí, pero aceptó de inmediato y dijo que ayudaría. Usé el proceso de planeación como una oportunidad para reconstruir relaciones a través de contribuciones positivas en lugar de campañas negativas. Toqué puertas para preguntar a la gente qué actividades disfrutarían sus hijos y qué comida querían todos. Las conversaciones fueron amigables y normales, sin ninguna tensión subyacente sobre Diana o rumores o drama vecinal. La gente parecía dispuesta a dejarme empezar de nuevo y estaba agradecida por esa oportunidad. La fiesta de la cuadra estaba programada para el primer sábado de octubre y pasé la semana anterior asegurándome de que todo fuera perfecto. Pedí 3 tipos diferentes de pastelitos de la pastelería del centro y compré platos de papel con calabacitas. Ana me ayudó a hacer decoraciones en la mesa de la cocina, recortando hojas naranjas y amarillas de papel de construcción mientras yo las pegaba en guirnaldas. Habló todo el tiempo sobre su nueva amiga del kinder, una niña llamada Gemma, cuya familia acababa de mudarse a una casa 3 calles más allá. La forma en que la cara de Ana se iluminaba cuando describía jugar en los columpios juntas me recordó por qué había comenzado todo este lío en primer lugar. Quería protegerla de la fealdad de los problemas de adultos, de rumores y chismes que podrían lastimarla antes de que siquiera entendiera lo que significaban. Pero en algún punto del camino, había perdido de vista ese objetivo y me convertí en alguien que creó más fealdad en lugar de detenerla. Ver su inocente emoción por hacer una nueva amiga hizo que mi pecho se sintiera apretado con el peso de lo cerca que estuve de convertirme exactamente en lo que estaba luchando en contra. La mañana de la fiesta, Wendy pasó con un plato de brownies y se quedó a ayudarme a poner mesas en nuestra entrada. Parecía nerviosa, ajustando el mantel 3 veces y preguntando si los brownies se veían bien. Le aseguré que estaban perfectos y le agradecí por traerlos. Se quedó allí un momento jugueteando con su anillo de bodas antes de que finalmente hablara. Me dijo que estaba muy contenta de que todo el drama con Diana hubiera terminado porque la había puesto ansiosa sobre encajar cuando se mudó aquí por primera vez. Dijo que había estado preocupada por decir algo incorrecto o quedar atrapada en la política del vecindario, y toda la situación la había hecho dudar de cada conversación. Su honestidad me tomó por sorpresa y sentí una ola de culpa al darme cuenta de que mis acciones habían afectado a muchas más personas que solo a Diana y mi familia inmediata. Wendy no tenía nada que ver con nada de eso, pero aún así había sentido la tensión y el estrés de vivir en una calle donde los vecinos estaban en guerra. Me disculpé con ella y le dije que lamentaba que se hubiera sentido así, que dejé que las cosas se salieran de control. Sonrió y dijo que entendía por qué había reaccionado como lo hice, pero podía notar por su expresión que había sido más afectada por todo de lo que quería admitir. Más tarde esa tarde, mientras Luis ayudaba a instalar el inflable en el patio de los vecinos, bajé a buscar el correo y vi a un agente inmobiliario mostrando la casa de Diana a una pareja joven. Se pararon en el jardín delantero mientras el agente señalaba características de la propiedad y observé desde mi entrada mientras asentían y tomaban fotos con sus teléfonos. El letrero de se vende había estado puesto por 2 semanas, pero ver gente real mirando la casa lo hizo real de una manera que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Diana realmente se iba, vendiendo la casa en la que había vivido y empezando de nuevo en otro lugar, y yo había jugado una gran parte en ahuyentarla. La satisfacción que pensé que sentiría nunca llegó. En cambio, sentí esta tristeza complicada mezclada con culpa y alivio todo a la vez. Nuestro conflicto había literalmente empujado a alguien fuera de su hogar.
forzándola a desarraigar su vida entera y mudarse lejos de un vecindario del que había sido parte por años. Me quedé allí sosteniendo mi correo e intenté quedarme con esos sentimientos complicados en lugar de empujarlos lejos o tratar de arreglarlos. Tal vez aprender a vivir con la incomodidad de lo que había hecho era parte de crecer a partir de ello. Luis llegó a casa 3 días después con la sonrisa más grande que le había visto en meses. Cruzó la puerta, me levantó y me dio vueltas en la cocina mientras Ana se reía desde su lugar en la mesa. Había conseguido el ascenso por el que había estado trabajando durante casi un año, el que venía con un aumento significativo y mejor horario. Celebramos esa noche con comida para llevar del restaurante favorito de Ana y la dejamos quedarse despierta una hora extra después de su hora de dormir. Los tres nos sentamos en el sofá viendo una película y sentí esta ligereza en nuestro hogar que había faltado por tanto tiempo. No había sombra de drama vecinal colgando sobre nosotros, ninguna tensión sobre lo que Diana pudiera decir después o cómo yo podría tomar represalias. Solo éramos una familia celebrando buenas noticias juntos y se sentía como algo que nos habíamos ganado después de meses de luchar a través de lo peor de nosotros mismos. Luis apretó mi mano durante la película y yo le devolví el apretón, agradecida de que hubiéramos logrado llegar al otro lado. Ese fin de semana encontré a Ana en su cuarto jugando con sus muñecas y me senté en el piso junto a ella. Le dije que lamentaba la tensión que había sentido en los últimos meses, aunque probablemente no entendía todo. Le prometí que manejaría los conflictos mejor en el futuro y no dejaría que mi enojo tomara el control como lo había hecho. Dejó de jugar y me miró con esos ojos verdes brillantes que habían comenzado todo este asunto. Luego envolvió sus brazos alrededor de mi cuello en un abrazo fuerte. Dijo que estaba bien porque todos cometen errores a veces y su fácil perdón se sintió como más de lo que merecía. La abracé fuerte y parpadeé para contener las lágrimas, pensando en cómo los niños tienen esta habilidad natural para superar el dolor que los adultos parecen perder en algún punto del camino. La fiesta de la cuadra de otoño terminó siendo exactamente lo que el vecindario necesitaba. La gente apareció con sonrisas genuinas y conversaciones cálidas, lista para dejar atrás todo el drama que nos había consumido por meses. Noté que los padres eran más cuidadosos con lo que decían, alejándose de los chismes y enfocándose en cambio en las actividades de sus hijos y las próximas fiestas. Carla me llevó aparte en un momento, y dijo que pensaba que tal vez una cosa positiva que salió de todo el lío era que la gente estaba siendo más considerada sobre difundir rumores. Esperaba que tuviera razón, que algo bueno pudiera salir de todo el daño que nos habíamos causado. Los niños corrían jugando a las traes mientras los adultos se paraban en grupos hablando de cosas normales como el jardín y planes de vacaciones. El inflable fue un gran éxito, y Ana pasó la mayor parte de la tarde saltando con los otros niños, su risa cruzando la calle. 2 semanas después de la fiesta, un camión de mudanza se detuvo en la antigua casa de Diana. Observé desde la ventana de mi cocina mientras una familia de 4 descargaba cajas y muebles, 2 niños de la edad de Ana persiguiéndose por el jardín delantero mientras sus padres dirigían a los de la mudanza. Esperé hasta que habían estado allí unas horas. Luego caminé con un plato de galletas que había horneado esa mañana. La mamá abrió la puerta viéndose cansada pero amigable, y me presenté sin lanzarme a 20 preguntas sobre sus vidas. Les di la bienvenida al vecindario, les dije dónde estaba el parque bueno, y mencioné que mi hija tenía más o menos la misma edad que sus hijos. Hablamos por unos 5 minutos antes de excusarme y dirigirme a casa. Toda la interacción se sintió como una elección consciente de ser diferente, de romper el patrón de interrogatorio y juicio que había definido tanto de la cultura de nuestra calle. Caminando de regreso a mi casa, sentí que había dado un paso pequeño pero importante hacia ser el tipo de vecina que realmente quería ser. Luis y yo fuimos a nuestra última sesión de terapia de pareja un martes por la mañana, ambos tomando tiempo libre del trabajo para ir a la cita. La terapeuta dijo que estaba orgullosa del progreso que habíamos hecho, cómo habíamos aprendido a comunicarnos mejor y reconocer cuándo estábamos cayendo en viejos patrones. Luis habló sobre lo asustado que había estado de que mi obsesión con Diana me cambiara permanentemente, y admití lo cerca que estuve de dejar que hiciera exactamente eso. Salimos de la oficina tomados de la mano, hablando sobre cómo nuestra relación se sentía más fuerte por haber trabajado a través de la crisis juntos. La terapia nos había dado herramientas para manejar conflictos futuros sin dejar que se salieran de control, y ambos nos comprometimos a usarlas. Nuestro matrimonio había superado algo que podría haberlo destruido, y de alguna manera habíamos salido al otro lado más conectados que antes. Me encontré con Andrea en el buzón una tarde a principios de noviembre. Empezó a contarme sobre algo que había escuchado respecto a la familia de 2 calles más allá, su voz tomando ese tono de chisme emocionado que reconocía tan bien. Escuché por un momento, luego redirigí suavemente la conversación para preguntar sobre el equipo de fútbol de su hijo. Pareció sorprendida, pausando a mitad de la frase antes de seguir mi ejemplo y hablar sobre el próximo torneo. El cambio se sintió incómodo pero importante, como romper un patrón tóxico que había definido demasiadas de nuestras interacciones vecinales. Cuando nos despedimos me sentí bien por elegir no participar en el ciclo de chismes, incluso de una manera pequeña. La semana siguiente, Ana trajo a casa un dibujo de la clase de arte. Mostraba a nuestra familia parada frente a nuestra casa, los 3 con grandes sonrisas en nuestras caras y un arco iris encima. Le pregunté sobre ello mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina comiendo la merienda.
Me dijo que nos dibujó felices porque somos felices ahora, y su simple observación me hizo un nudo en la garganta. Los niños notan todo, incluso las cosas que creemos que les estamos ocultando. Ella había sentido la tensión y la oscuridad de los meses pasados, y ahora sentía la ligereza de que hubiera terminado. Su percepción me dijo más que cualquier cantidad de autorreflexión podría haber hecho. Finalmente habíamos superado lo peor, y ella lo sabía sin que nadie tuviera que explicarlo. La temporada navideña llegó con su habitual avalancha de decoraciones y fiestas vecinales. Estaba colgando luces en nuestro porche cuando el cartero me entregó una pila gruesa de tarjetas y catálogos. Adentro revisé el surtido habitual hasta que encontré un sobre con letra que reconocí de inmediato. Mi estómago se apretó mientras le daba la vuelta y veía el remitente de 3 pueblos de distancia. Lo abrí con cuidado, medio esperando algo enojado o amargo. Pero en cambio encontré una tarjeta navideña simple con una escena invernal. La nota adentro era breve, escrita con la misma letra pulcra. Decía que le estaba yendo mejor en su nuevo lugar y había comenzado a ver a alguien para trabajar en sus problemas. Las palabras eran simples, pero se sentían genuinas, como si estuviera tratando de tender un puente sobre la división que ambas habíamos creado. Me quedé allí sosteniendo la tarjeta mucho tiempo, entendiendo que no estaba pidiendo amistad o perdón, solo reconociendo que ambas habíamos aprendido lecciones duras. Guardé la tarjeta en el cajón de mi escritorio en lugar de tirarla, un pequeño reconocimiento de que el crecimiento a veces viene de las personas que más nos lastimaron. Luis llegó a casa esa tarde con una energía inusual, prácticamente rebotando mientras cruzaba la puerta. Anunció que nos había reservado un viaje de fin de semana a las montañas, solo nosotros dos, dejando a Ana con sus padres. Empecé a protestar por el gasto y el momento, pero me interrumpió suavemente. Dijo que quería celebrar lo lejos que habíamos llegado como pareja, cómo habíamos sobrevivido a algo que podría habernos destruido. Ese fin de semana fuera se sintió como respirar aire limpio después de meses en una habitación con humo. Hicimos caminatas por bosques de pinos, cenamos en un pequeño restaurante con vista al valle y nos quedamos despiertos hasta tarde hablando de formas que no lo habíamos hecho en años. En nuestra última noche, sentados junto a la chimenea en nuestra cabaña, Luis sacó el tema de renovar nuestros votos el próximo año. Quería una ceremonia que significara algo diferente a la primera, un compromiso hecho con pleno conocimiento de lo que el matrimonio realmente requería. Acepté sin dudarlo, entendiendo que nos habíamos ganado un segundo comienzo a través de todo el desastre que habíamos atravesado juntos. La escuela me llamó 2 semanas después de que regresamos, preguntando si estaría interesada en unirme a su comité asesor de padres. Mi primer instinto fue rechazarlo, recordando cómo había manipulado a la gente y difundido mentiras durante lo peor de mi campaña contra ella. Pero luego pensé en qué tipo de ejemplo quería dar y en qué tipo de persona quería convertirme. Acepté el puesto con entusiasmo real, viéndolo como una oportunidad de contribuir algo positivo en lugar de derribar a la gente. La primera reunión se sintió incómoda mientras me sentaba entre otros padres que sabían fragmentos de lo que había sucedido, pero me enfoqué en escuchar y ofrecer ideas genuinas para mejorar la comunidad escolar. Habían pasado 6 meses desde que todo comenzó cuando me encontré sentada en nuestro porche una tarde de sábado. Ana estaba jugando a las traes con un grupo de niños del vecindario, sus rizos rubios rebotando mientras corría por el pasto riendo. La observé interactuar naturalmente con niños cuyos padres alguna vez habían susurrado sobre ella, sin ver sombra de conflictos adultos en su juego inocente. La realización me golpeó tranquilamente, sin drama ni fanfarria. La legitimidad de mi hija nunca había estado realmente en duda excepto en mi propio miedo e inseguridad. Toda la energía que había vertido en destruir a alguien más podría haber ido simplemente a vivir nuestras vidas y dejar que la verdad hablara por sí misma. Nuestra familia había sobrevivido a mis peores impulsos y salido más fuerte. No por lo que yo le había hecho a ella, sino por lo que Luis y yo habíamos hecho para repararnos después. El sol de la tarde se sentía cálido en mi cara mientras la risa de Ana cruzaba el jardín, y entendí que este momento simple era lo que había querido todo el tiempo.